empecemos por ese Jules soñador, barranquillero, que vio la moda también como una forma de expresarse. Yo creo que fue como entender que yo no estaba hecho para una caja. Y cada vez que yo desde pequeño me quería encajar, quería entrar en un molde, la vida me fue diciendo como, no, mi ciela, tú estás como para cosas más grandes o ese no es tu camino. Y pasé por abusos. Entonces eso creo que marcó mucho la dinámica en cómo yo me relacionaba a los hombres. No desde el amor, no desde la libertad de que quiero estar con un hombre, pero una libertad disfrazada. Tenías un montón de cargas, Jules. Ya al decirlas y ponerlas en voz alta, ¿cómo se sintió de niño? Dijo, yo te amo, te celebro, discúlpame por no haber estado preparado. Esa sensación de alivio que yo sentí en el cuerpo jamás la había conocido. Es muy importante aprender las formas en las que se siente el amor real. De esa base parte mucho de cómo nos relacionemos o cómo queremos amar nosotros. Yo no creo que nada en este mundo esté tan roto que no se pueda reparar con amor. Hey, ¿qué más? Bienvenidos a Conversaciones sin Guión. Me encanta poder saludarlos nuevamente, nueva semana, nuevo invitado, nuevas historias por contar. Bienvenidos. ¿Cómo les parece que hoy es el último episodio de nuestra cuarta temporada? Estoy demasiado feliz y agradecida con ustedes por estar conectados, por escribirnos mensajes, por identificarse con cada una de las historias que hemos publicado. Obviamente ya estamos preparándonos para la quinta temporada. Y estoy muy feliz porque cerramos esta temporada con un hombre, también contando historias de vida, relacionándolo un poco con este tema de la moda. Y tenemos aquí a Julián Friede, que me encanta, tiene una energía espectacular. En redes sociales aparece como Jules. Y a mí me parece muy lindo el mensaje que nos transmite cada día, sobre todo de que las prendas de vestir no tienen género, que tenemos que ser nosotros mismos, que tenemos que divertirnos y cómo la ropa también es una extensión de nosotros mismos. Así que, Jules, bienvenido a Conversaciones sin Guión. No, mil gracias, estoy muy feliz, muy nervioso de estar acá. No sé si en el micrófono se escucha mi corazón palpitando a la mil, pero estoy muy feliz, así que hagámoslo. Aquí estoy para ti, mil gracias por tenerme. Y espero hacerte feliz, así como me estás haciendo feliz también de tenerme acá. Te quiero, gracias a ti por estar aquí, por confiar en este espacio. Yo sé que dan nervios a veces exponernos a contar un poco de nosotros mismos, pero esto es un lugar seguro, así como nuestra comunidad que nos escucha. Así que bueno, empecemos por ese Jules soñador, barranquillero, que vio la moda también como una forma de expresarse. De una, sí. Bueno, mi nombre es Julián Friede. Tengo 29 años, prontamente 30. Dios mío, qué emoción. A mí me emociona a los 30. A mí no me da miedo subir de piso. Recuerdo todo lo que pasé en mis 20 y ya me emociona, marica, ya hay que cerrar ese capítulo. Libra, ascendente Escorpio, para gente cool que le gusta la astrología. Soy de Barranquilla, vivo en Bogotá. Tengo un estudio creativo enfocado en moda. Hacemos un 360 para todas las marcas de moda, marcas de beauty, lifestyle que quieren hacer una transformación de marca, una curaduría de marca, elevar sus marcas, internacionalizarlas a partir de las producciones digitales, las producciones editoriales, e-commerce, todo el universo web, todo el universo de social media, account management, Mejor dicho. todo. Pero hablando un poquito de Jules, ¿cierto? Entonces, creciste en Barranquilla. Yo he dicho ya como 3 veces acá que amo las personas de Barranquilla, no solo por la alegría que siempre manifiestan, sino también como por el estilo. O sea, yo no entiendo las personas de Barranquilla como siempre están en su sitio, se visten súper bien, y yo sé que ahí hay unas dinámicas culturales que los hace ser y verse así. Cuéntame tú cómo empezaste a vivir de pequeño. Que yo creo que si vamos a hablar de Barranquilla hay que hablar de un término que se llama emperifolle, emperifollarse. Perifollarse para nosotros es como estar arreglados todo el tiempo, salir arreglados. Es que ya es parte como del ADN. Uno, yo pienso que el calor, ¿sabes? Como que calor más humedad, que siempre estás como grasoso, como touchy, como que tú vas a querer verte bien todo el tiempo, ¿no? Y dos, creo que sí, esa alegría del Caribe, ese como propuesta de persona barranquillera está en cómo puedes mostrar tu personalidad, y ahí la moda hace parte como de esa indumentaria y un canal que nos sirve para eso. Para mí se presentó desde muy pequeño. Yo vengo de
de unos papás empresarios muy racionales, pero unos abuelos muy emocionales. Entonces esa combinación soy yo, el resumen de quién soy. Entonces mi abuela era bailarina de ballet, le encantaba cantar, bailar, hablar con la gente. Y creo que me marcó desde muy pequeño todo ese lado artístico mío. De hecho, yo me ponía una toalla y empezaba a bailar como Shakira, yo heterosexual en el closet, con mi abuela, las amigas de mi abuela celebrándome todo, y ya llegaban mis papás y era como, claro, ¿cómo te fue hoy? Ya era como hacia los logros. Entonces empecé a ver la moda como una expresión personal y a la vez también como un logro. Y me encaminó a trabajar en moda y me encaminó a disfrutarme la moda a la vez. Y fue muy lindo y ha sido muy lindo ese camino transformador a partir de la indumentaria y como bien dices, creo que la persona barranquillera siempre está buscando nuevas maneras de expresarse. A la vez también es una comunidad bastante estereotipada y hay tantos, creo que me atrevería a decir vacíos sociales que hay tantas como dinámicas que te hacen como cubrirte más, enclosetarte más, que es muy jodido y es muy difícil. Entonces atreverse ya casi que es una urgencia. Se me hizo una urgencia para mí. Bueno, ¿cómo lo viste? Porque entonces hablabas de ese niño heterosexual que bailaba con su abuela, pero ¿cómo dice nomás? Como dije, marica, ya. Suéltame, gorila. ¿Sabes? Yo creo que fue como entender que yo no estaba hecho para una caja. Y cada vez que yo desde pequeño me quería encajar, quería entrar en un molde, hey, o sea, si uno no se mueve, la vida te mueve. Y cada cosa que yo intenté hacer como para encajar, la vida me fue diciendo como, no, mi ciela, tú estás como para cosas más grandes o ese no es tu camino. Entonces, sí, soy una persona muy orientada al logro y soy una persona muy artística, emocional, pasional. De hecho, esto me tiene muy nervioso porque dentro de todo soy una persona muy controladora. ¿Cómo así que conversaciones sin guión? Dime qué tengo que decir, que yo me lo aprendo, que lo estudio. Entonces, realmente me está sacando de mi zona de confort y eso me encanta. Yo acepto esos tipos de retos porque sé que me acercan a mi mejor versión. En este caso, desde muy chiquito siempre viví esa ambivalencia y esas verdades contrariadas. Eso es un término que últimamente estoy trabajando mucho. Existen verdades en que puedes ser empresario y puedes ser muy creativo y puedes hacer ambas cosas a la vez. Existen verdades con que tengo un trastorno bipolar y eso me hace ser una persona muy emocional y siento todo muy fuerte, y resulta que también tengo un trastorno de déficit de atención e hiperactividad que me hace ser una persona bastante energética y que eso va más hacia lo cognitivo que no tanto como hacia lo emocional como el trastorno bipolar. Entonces, desde muy chiquito me empezó a costar mucho encajar porque en los colegios hay dinámicas muy estructuradas que a mí no me funcionaban claramente. Entonces, por el déficit de atención, hiperactividad, me costaba mucho concentrarme en clase o me hyperfocused, que es la otra cara del déficit, en que estás súper concentrado en algo. Y la bipolaridad te hace vivirlo todo al extremo, ¿no? Entonces, yo era un niño que estaba en tercer grado y tenía gastritis por estrés, sintomatologías por estrés que no eran normales en mi piel. Entonces, siempre fue como una niñez muy feliz y amorosa, pero también tratando de entender yo qué onda. Y en ese tratando de entender yo qué onda también no entendía por qué de pronto mis amiguitos me llamaban la atención, pero las profesoras también, entonces, pero también era porque era impuesto, ¿no? Como que tenías que ver a tus profesoras lindas y eso. Y creo que el arte, la moda, me llevó a encontrarme con autores, con discursos, con programas, con películas, con personas que me brindaran a mí ese salto de yo poder dar el paso de decir, tal vez no me gustan las mujeres, tal vez me gusta la moda, tal vez sí, estoy loco y qué, no importa. Y en esas la sufrí mucho, no puedo decir que no. Fue duro también esa salida del closet. Yo pasé por ciertas situaciones, claro, cuando uno no se conoce y no tiene referentes creciendo, es muy difícil llegar a esas conclusiones por ti mismo. Y en ese proceso te equivocas mucho, te metes con personas que no, te boletean tenaz. Mira, tuve amenazas donde me decían que le iban a decir a mis papás sin que yo haya tenido esa conversación, que es bastante violento. Pasé por ciertos, y el abuso no comienza ya cuando estás en el acto de ser abusado, sino cuando tú reconoces que estuviste en una relación abusiva o en una situación abusiva. Y pasé por abusos, entonces eso creo que marcó mucho la dinámica en cómo yo me relacionaba a los hombres.
Y entonces empecé a ver esa relación con los hombres no desde el amor, no desde la libertad de que quiero estar con un hombre, sino empecé a verlo como una sentencia o como un acto obligado. Entonces solo pasaba cuando yo perdía el control, cuando yo estaba borracho, cuando no era libre. Entonces fue muy difícil sanar Como eso. una libertad disfrazada. Exacto, era una libertad disfrazada. Y ahí entran muchos discursos. La moda también puede ser una libertad disfrazada. Entonces, por un lado, estaba tapando muchas cosas, pero a la vez era esa pelea interna de ese niño feliz, queriendo ser feliz, queriendo expresarse. Entonces, te tildaban de muchas cosas, pero para mí la moda, el arte, escribir, yo de hecho escribí un libro hace tiempo de poesía sobre mi salida del closet que se llama Diario de un Ambivalente, ya no está disponible, pero fue muy lindo y fue muy sanador en ese momento trabajar con Amazon para publicarlo porque fue poesía de todo ese proceso, pero también el diario real de cómo fue mi salida del closet. Y eran muchos discursos contrariados y era un niño muy feliz, pero también tenía ese lado muy torturado que creo que al final todos hemos sido y todos somos de cierta manera con los retos que nos da la vida, pero encontrar refugio en el arte, en la escritura, en la moda, en la familia, en las amigas, ha sido muy, muy ganador y creo que son de las cosas más lindas que he experimentado también. ¿Cómo empezaste a sanar también la forma en la que te relacionabas con los hombres? Aceptando desde la aceptación. Creo que mi salida del closet fue súper trágica, ¿sabes? Ahora que lo pienso, yo no solo le dije a mis papás, aparte que no entiendo, hoy en día ya no estoy tan de acuerdo con salir del closet porque tengo que salir de algo, ¿no? Como que siempre he sido esto, más bien te quiero invitar a mi vida, pero en ese momento uno no tenía esa información, esas herramientas, ese pensamiento, terapia, y yo siento que mis papás han sido personas muy abiertas, toda la vida han sido muy open mind, pero claro, es diferente cuando es otra persona, cuando es tu hijo, y sí les costó mucho. Yo sabía que les iba a costar, yo sabía la bomba que yo iba a arrojar. ¿Tuvieron una conversación? Sí, tuve varias. Primero con mi mamá, luego con mi papá. Yo sabía que ellos ya sabían. Lo que te digo, yo chiquito bailando como Shakira, amiga, o sea, date cuenta, es imposible que no sepas que yo partiendo cadera, tú digas el macho, varón, así. No, y a la vez sí, porque siempre me encantó los deportes, siempre fui el niñito que estaba metido en todo en el colegio, cantando, presentando cosas, en el teatro. Entonces tenía mucha energía masculina y mucha energía femenina. Y ambas me funcionaban y ambas me gustaban. Pero los estereotipos te hacen tener que escoger. Y yo cada vez que escogía, tanto uno como el otro, era infeliz. Entonces caía mucho en depresiones, en frustraciones. Y por todo el tema de salud mental que te conté, los bajones eran muy fuertes. La bipolaridad a mí aprendí a manejarla, pero a mí se me detonaba mucho desde la frustración que me generaba el TDAH. Es decir, cuando yo no encajaba, cuando yo no entendía la dinámica, me frustra, porque soy una persona orientada al logro. Y en esas frustraciones, claro, los golpes que me di a mí mismo fueron muy, muy fuertes. Y ahí, claro, yo ya me sentía mal porque como ya yo estaba viviendo todo esto sin contarles a mis papás la razón de, pero yo simplemente veía en un niño que necesitaba terapia, un niño que necesitaba ir al psicólogo, al psiquiatra, que estaba metido en toda la vez, que era súper feliz, pero también súper triste. Ellos me acompañaron sin juzgarme, creo que también me acompañaron desde el miedo de hacerme la pregunta. Y cuando tuve la conversación no solo fue eso. Creo que salir del closet no solo fue salir de la sexualidad, del closet de la sexualidad, sino también reconocer. Yo en ese momento ya incluso había tenido experiencias laborales y fue como, mira, ¿sabes qué? Yo no me veo trabajando en recursos humanos, en una multinacional. Yo me veo en marketing, yo me veo en moda creando, yo me voy a volver a Barranquilla a hacer mi carrera. Fue decirles, hey, ¿saben qué? Como ya a mí me habían dicho que tengo un trastorno bipolar, pero creo que no lo había aceptado. Fue decirles, ¿saben qué? Soy gay. Y ¿saben qué? Pasé por situaciones de abuso. Entonces, fue como que yo tenía tanto por decir, tanto, que yo le solté toda la bomba. Tas. Entonces, claro, esa gente quedó mínimo como un múltiplo. La gente quedó Ice frío. plano cartesiano. O sea, claro, fue demasiado que de cierta manera Colombia tiene esta dinámica de no hablar de Bruno, ¿no? Como Encanto, no se habla de Bruno. Ya todos sabíamos ese elefante en la habitación, simplemente no lo queríamos abordar porque se iba a destapar procesos que iban a incomodar y a la gente no le gusta incomodarse, a ninguno. Yo sigo transitando eso y a pesar de que es muy necesario, uno entra en negación. Entonces creo que el primer paso es la aceptación de todo, tanto lo bueno como lo malo y tener la valentía para transitarlo sin el guión. En ese momento tenías un montón de cargas, Jules,
Y ya al decirlas y ponerlas en voz alta, ¿ya cómo se sintió ese niño? Aliviado, Sí. libre, descansado. Mira, yo me acuerdo muchísimo cuando yo tuve esa conversación, como te digo, con mis papás. No fue tan sencilla con mi papá. Mi mamá era muy preocupada. Después entendí, mi papá también tenía miedo por mí. Yo ya estaba creando contenido, yo siempre, como te dije, yo siempre estuve en tarimas, en el show, en luces. ¿Cuántos años tenías? Creo que 19. En ese momento tengo 29 ahora, hace 10 años. Entonces, claro, este niño, ¿cómo así que este niño, que también había salido con viejas, que siempre está en front row, todo el mundo lo está viendo, tenía todas estas cosas ocultas, ¿no? Este niño overachiever, que le iba súper bien en el colegio, súper bien en la universidad, como así que tenía tanta tristeza por dentro acumulada, como yo siempre fui esa imagen de niñito perfecto, como así que eres imperfecto, como así que todo esto no me lo habías dicho, y como ahora para lidiar contigo si en verdad no sé. Entonces yo entendí que también era un miedo personal de ellos de que me les salía el molde y que les daba miedo que me podía hacer la sociedad a la cual ya yo me había expuesto. Ya yo les había dicho, miren, aquí estoy porque me encanta la atención, claramente. Y nada, o sea, era una combinación de cosas de que quiero protegerlo, quiero que sane, quiero apoyarlo, pero a la vez me da miedo, no sé cómo y no sé este nuevo universo, este nuevo Julián, ¿cómo así? No lo conozco. Entonces, de cierta manera es como esa sensación o te hacen sentir inconscientemente el te fallé, el que yo les había fallado porque, y realmente sí, pero no por ser gay, no por tener trastornos, no por todo esto que les acabo de decir, les fallé por no ser honesto, les fallé por ocultar la verdad y mostrar una versión que no era cierta por mucho tiempo. Pero ahí entra el discurso de verdades contrariadas, también era cierta. Entonces uno puede hacer muchas cosas a la vez. Y transitar eso implica muchos procesos a la vez. Y fue muy lindo también como desde que se rompió una relación por completo, ahora son mis mejores amigos, me obligó a salir de mi zona de confort. Yo me conseguí 3, 4 trabajos y me mudé solo y empecé mi vida y todo. Pero me acuerdo mucho que mi papá, que es una persona que su lenguaje del amor es desde los detalles, mi mamá es desde los actos de servicio, desde el tiempo de calidad. Yo creo que soy una combinación de eso también. Dos. Sí, me acuerdo muchísimo. Mi papá iba a visitarme mucho, me invitaba a comer como para poder tener esa relación conmigo. Pero me acuerdo muchísimo, estaba en un centro comercial aparte, como que eso nunca me lo vi venir. Yo ya había tenido una conversación con él en Estados Unidos en un viaje que hicimos donde él me dijo, hijo, yo quiero que tú seas feliz, no importa con quién, sea mujer, hombre, flaca, flaco, gordo, negro. O sea, él me dijo básicamente dentro de todas sus palabras como escoge lo que tú quieras, pero claro, el entorno afecta mucho. Él estaba en Estados Unidos donde eso se ve a diario y es normal. No estás con tus amigos de básquet en Barranquilla, dueños de empresa, dueños de colegios que te van a juzgar, ¿no? Porque ¿qué hiciste mal para que tu hijo sea gay? No. Entonces, claro, yo me lo tomé a bien, pero no me lo tomaba tan acierto porque dije, aquí es muy fácil que me lo digas. Estás sin tu verdad, sin tus otras verdades que estás transitando. Pero me acuerdo mucho que en una de esas salidas fuimos a comer. Gracias a Dios he sido muy privilegiado y cuento con una familia hermosa. Yo estaba muy estresado en ese momento por algo, creo que financiero. Mi papá tuvo 2 conversaciones conmigo que me cambiaron mucho y me ayudaron a relacionarme con todo a mi alrededor de una manera distinta. Y fue, uno me pagó la tarjeta de crédito por la cual yo estaba estresado en ese momento. Fue como, mira, si es esto estrés, yo te la pago. Y eso me recordó y creo que sanó mucho mi relación con Dios en el sentido de ver a tu papá y tu papá espiritual como proveedor, como de, no importa tú qué has hecho, no importa si la malgastaste, no importa si te portaste mal, yo voy a estar ahí para ti. Entonces volví a reconciliarme con esa paternidad divina como de, hey, yo siempre voy a estar para ti. Y eso detonó la otra conversación ya en Barranquilla, en un espacio abierto que jamás me lo vi venir. Yo empecé a llorar increíblemente. Estaba en un café. Yo decía, Dios mío, tengo tanta pena, pero no me importa. Fueron las palabras más divinas que yo pude escuchar, que fue, hijo, yo te amo, te celebro, discúlpame por no haber estado preparado, pero yo quiero que tú seas feliz con la persona que tú quieras, y es hombre también, y yo voy a estar para ti, te voy a defender. Se me parte la voz un poco, porque esa sensación de alivio que yo sentí en el cuerpo, yo creo que jamás la había conocido. Fue como la primera vez que me sentí aliviado de verdad. O sea, fue muy, muy grande. Y uno no se da cuenta que tanto uno necesita la aprobación de los papás. Más que la aprobación, yo pienso que del amor, no. Pues es que son unas palabras demasiado amorosas y que por fin las escuches, es como, hey, yo solo necesitaba esto. Sí, yo no solo necesitaba amor, es verdad. Y en ese momento, ¿cómo empezó también a cambiar? Tú, ¿cómo empezaste tú a cambiar
teniendo ya no solo el apoyo de tus padres, sino ese amor y esa aceptación. Claro, ahí empecé a conocer otro tipo de amores. Entonces mis relaciones empezaron a cambiar, la manera en que yo escogía a las personas empezó a cambiar y sigue cambiando, sigo aprendiendo. Pero me dio ese impulso que yo necesitaba para terminar de aceptarme y me llenó de mucho amor y de mucha valentía de que si una persona a sus 50, 60 años quiere hacer ese proceso, yo, ¿por qué no? Y qué rico poder hacerlo y qué rico poder mostrarlo. Entonces decidí sacar el libro para poder inspirar a otros niños que tal vez en ese momento, y yo me consideraba niño, claro, era muy adolescente, 19, 20 años, pudiera identificarse con ese proceso también y aceptarse. Incluso después, luego muere mi abuela, que fue bastante doloroso para mí, y eso me hizo tener la conversación con mi abuelo, que sigue vivo, pero en ese momento le decidí decir porque mi abuela fue una persona que también siempre me llenó de ese amor y siempre conocí ya ese amor, de cierta manera ya lo tenía presente, ya sabía cómo se sentía. Simplemente lo quería en diferentes formatos y algo que sigo buscando en diferentes formatos. Entonces conocer el amor es muy importante, que personas en tu vida te demuestren cómo se siente el amor real, genuino, verdadero, que se equivoca pero que se deconstruye para construirse. Entonces ya lo había vivido con mi abuela, ya lo había vivido con mis papás, con mi hermano, ahora faltaba mi abuelo y fue demasiado lindo porque las palabras de él fueron, pues tu abuela siempre me dijo que te cuidara, que tú eras un niño muy especial. Nunca me dijo por qué, pero me dijo que tú eras un niño muy especial, así que aquí está tu abuelo. Me dijo, sigo en bastón, pero el que se meta contigo lo jodo, carajo. Me encanta. Y yo ya ahí entendí todo, que tenía una familia muy amorosa, muy privilegiado, porque sé que no es la historia de muchos, pero Sí. que parte de ser privilegiado es hacer buen uso de esos privilegios y que yo lo iba a usar a mi favor para inspirar, para transformar, para crecer, para ser la persona de quien soy y quien estoy a punto de ser. Me encanta eso que dijiste sobre, es muy importante aprender las formas en las que se siente el amor real, porque de esa base parte mucho de cómo nos relacionemos, ¿cierto? Y de qué parejas aceptamos, o qué patrones aceptamos, o cómo queremos amar nosotros, ¿cierto? Y desde dónde te relacionas, porque algo que tendemos a hacer las personas inconscientemente es que nos relacionamos a partir de historias tristes, nos relacionamos desde las heridas. Qué rico que podamos deconstruir eso y empezar a relacionarnos desde el amor, desde esta sensación de plenitud, de qué es lo que me hace sentir pleno, como de recordar realmente cómo se siente eso. Y en el día a día, en el trabajo, en las relaciones se nos olvida muchísimo y nos perdemos tanto. Pero sí es muy importante ahí tu red de apoyo que te recuerde, ya sea tu novio, tu novia, tu esposo, esposa, amigas, cómo se siente ese amor que no juzga, que apoya, que es libre, que es pleno. Mi novio siempre me dice como, amor, es que nos enseñaron demasiado a que para aprender siempre tenemos que trasegar el dolor, pero su filosofía es como siempre podemos aprender bonito. Es verdad. Yo siento que eso nos cuesta muchísimo también porque venimos de una culpa judeocristiana impuesta y es que ya saben, como que uno va a misa o le toca ir a misa y es como por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Culpa de qué? Yo no he hecho nada. Esa fue la vida que estoy decidiendo elegir, pero también con unas bases de quién soy, una personalidad que ha nacido desde el amor, desde sueños, y yo creo que si esos sueños y esos gustos y esos colores están en mi corazón es porque Dios los puso ahí, yo porque me tengo que sentir culpable de algo. Pero todo ha sido desde ahí, desde pensamientos de escasez, pensamientos limitantes, pensamientos de culpa, y relacionarse desde ahí es muy feo. Sí. Liberarse de eso también cuesta muchísimo, pero es tan necesario. Y estoy súper de acuerdo con que tenemos que aprender bonito, aprender desde el amor y no desde el caos, desde la libertad y no desde el estrés, desde encontrar tus propias fórmulas. Y además hablando un poco de la diferencia, como que siempre nos impulsan, no, sé diferente, sea auténtico, es lo máximo, pero sea pues diferente. Sí, sea total. diferente para que lo empiecen a señalar. Obviamente dependiendo del entorno y cada vez, gracias a Dios, eso es mucho mejor, la autenticidad y la diferencia se celebran, pero no en todos los espacios. No, y creo que es muy condenado el salirte de varias cajas, porque incluso creo que ya el ser auténtico ya es una caja. O sea, ya sabes como que está esta Ay, persona pero que si tú eres súper auténtico, porque estás triste hoy. Sí, y también es como, si tú eres tan tú y como que te levantas a las 5 de la mañana y entrenas y tomas matcha y hablas con los ángeles y, mejor dicho, todo esto, como que también porque pasas por situaciones dolorosas o también porque caes en patrones
Y es como, marica, uno es humano y va a seguir escogiendo mal hasta que te des cuenta cuáles son los desafíos. Los desafíos en la vida creo que son iguales, siempre se repiten, pero cambian el molde, ¿no? O sea, en una relación, en un trabajo, en una amistad. Por ejemplo, yo soy consciente de que tengo que trabajar mucho en no controlarlo absolutamente todo. Tengo que trabajar mucho en poner límites, en exigir límites. Yo me acabo de separar. Es un noviazgo de 2 años, era un noviazgo de 2 años, pero viví con esta persona durante 2 años. Entonces se siente casi como un divorcio, una separación. Y en terapia con Los Ángeles me dijeron que algo muy lindo y muy cierto, y es, esta persona llegó a tu vida para tú aprender que también podías exigir límites. Entonces no solo como hablar de poner límites sanos, hay que ponerlos otra cosa. Pero ¿qué haces cuando no se están cumpliendo esos límites? ¿Eres capaz de tener esa conversación de exigirlos o simplemente te sientas a aceptar que tus no negociables se están haciendo negociables? ¿O qué haces? ¿Será que ya es momento de irte? Y ha sido muy fuerte. Yo, mientras estoy acá en Medellín, estoy pasando por muchas cosas. Mi casa está siendo remodelada ahora mismo en Bogotá. Yo vivo en Bogotá. Mientras... pensando en Barranquilla, porque pues mis papás han sido muy lindos. Ahora que hablas de mis papás, porque me escribieron como: Cinitas, que vayamos cada fin de semana, vamos a ir para estar para ti. Pero bueno, el trabajo no me ha dejado y gracias a Dios he estado muy ocupado. Estoy acá en Medellín trabajando, llego, listo, ya un nuevo espacio, pero entonces también me tocó cambiar de oficina, no que tenga que ver con la separación, sino porque la vida me está poniendo a transitar muchos cambios a la vez. Y el movimiento cuesta, marica. Uno no le gusta incomodarse, pero es por ahí. Es volver a salir de esa zona de confort. Y dentro de ese discurso de autenticidad y de tú ser la mejor versión de ti, uno cae igual en un esquema donde asume muchas cosas de ti y uno igual la sigue cagando con uno mismo, con las personas, y es normal. Entonces creo que salirse también un poco de lo que es los moldes, no moldes, de lo que esperan de ya me salí de este molde y ahora entré en este otro. También hay que romper ese y cada vez ir quebrando más capas, y creo que esa es la única manera de verdad acercarte a la mejor versión de ti, a la más auténtica y real. Yo pienso que también es aceptar algo que decías al inicio, y es que somos muchas cosas. Pues, verdades contrariadas. Exacto, o sea, como qué necesidad de estarnos juzgando porque antes me gustaba el café y ahora me gusta el matcha, si soy una persona también muy diferente. Y puedo tomar las dos. Exacto, o sea, como que también encajarnos mucho en un molde que supuestamente somos, finalmente también nos encierra y nos encaja, como tú lo mencionas, y ahí ya, o sea, como que la vida no tiene que ser eso. Si hay tantas posibilidades es porque también tenemos la posibilidad de transitar en todas ellas. No, y entiendo, es un tema de cómo nos criaron luego de la Segunda Guerra Mundial, en que la sociedad necesitaba médicos, ingenieros, arquitectos para reconstruir el mundo. Y todo el sistema educacional se tornó a eso, a estructuras muy sólidas que criaran hijos para la guerra y para la posguerra. Pero cuando tú empiezas a deconstruir eso, empiezas a sanar en lo personal y eso se transforma en algo más colectivo, pasa lo que están viviendo las nuevas generaciones, de que son un poco más libres, los Gen Zers son muchísimo más dados al arte, a la expresión, y no conocen traumas que de pronto los millennials. Y a pesar de que yo soy un millennial más tirando hacia los Gen Z, aún así entiendo y veo y reconozco los traumas de generaciones de más arriba. Qué lindo ver cómo se van deconstruyendo eso como en colectivo, pero solo parte de la necesidad de hacerlo desde lo personal, de poder tomar la decisión de querer transitarlo. Hablando de los moldes, de las cajas, ya no tenemos tu libro, no lo podemos comprar, pero yo no quiero dejar pasar esa oportunidad para que esas personas que de pronto hoy están en un closet, en una caja, niños o niñas, adultos. No binarios también, de pronto esa es la caja de poder tomar la decisión de no me identifico ni con este género ni con el otro. ¿Qué consejo les darías para dar ese primer paso? Quiéranse mucho, ámense mucho. No les dé miedo amarse, no les dé miedo incomodarse, no les dé miedo cuestionarse, no les dé miedo equivocarse. Yo hoy, a pesar de todo lo que te he contado, a pesar de lo que estoy viviendo hoy, yo me siento muy tranquilo, yo me siento muy feliz. Y esa era la sensación que me daba el amor de mi abuela, esa es la sensación que me da el amor de mis papás.
la tranquilidad, la plenitud, y creo que esos son dos indicadores que uno tiene que siempre tener presente para ir midiendo y tanteando el día. ¿Por qué no la vida? Porque la vida es muy larga y uno no sabe qué pueda pasar, pero al menos si resuelve el hoy a partir de qué son las cosas que me hacen sentir pleno, qué son las cosas que me hacen sentir tranquilo, qué son las cosas que me hacen estar en paz, creo que eso te marca muy bien el camino. Como autoconocimiento. Uh-huh. Y necesitamos más amor. Yo no creo que nada en este mundo esté tan roto que no se pueda reparar con amor. Uy, qué lindo. Por eso es la fuerza universal. En todo ese proceso de transformación y de autoconocimiento, ¿qué papel ha jugado los profesionales de la salud mental? Creo que eso ha sido un recurso muy clave. Lastimosamente creo que es un privilegio muy grande decir que puedes ir a terapia en Colombia y en Latinoamérica. Miren, incluso cuando mis papás no me entendían en ese momento, lo primero que hicieron fue meterme al mejor terapeuta que pudieran encontrar. Como no importa lo que cueste, yo necesito salvar a mi hijo. Y era una cuestión de salvar, ¿no? O sea, estábamos graves, en una depresión muy grande. Que tiempo después les agradecí muchísimo por eso, que incluso desde el desconocimiento escogieron lo mejor para mí. Y luego, cuando yo estuve pasando por terapia, por medicinas, yo incluso sabía dentro de ese molde que ese no se sentía correcto para mí, que yo quería hacer otro proceso. Y yo le pedí mucho a los ángeles, a Dios, al universo, lo que le quieran llamar, que me mostrara cuál era el camino para yo acercarme más a mí. Y empezaron las terapias holísticas, empezaron esto que ya tenía dentro de mí, que era como esa conexión con los ángeles, con el tarot, con el péndulo. Encontré personas y terapias distintas que empezaron a complementar mi terapia habitual. Y empecé a ver la posibilidad de hablar con mi terapeuta psiquiátrica, que la amo con todo mi corazón. Yo siempre le digo que ella me salvó la vida, de que a partir del mindfulness y a partir de la terapia podíamos crear un nuevo camino para mí. Y era muy poco probable. Los bipolares y los trastornos son trastornos, es decir, es neurodiversidad. No tienes que sanar nada. Simplemente tienes que aprender a manejar el camino que es el tuyo, que no encaja dentro del molde que te han dicho que es, ¿no? Entonces, ese es el primer consejo que me dio ella, y ahí fue cuando conecté mucho con ella, que es como, yo no estoy roto, yo no estoy marica de que me internen, sino que es que, claro, siempre me voy a sentir mal si estoy intentando encajar en un camino que no es para mí, porque mejor no descubro mi propio camino y cómo funciona y cómo lo creo. Necesito herramientas, claro, terapia, buenos hábitos. Y a partir de leer mucho, de explorar mucho, de equivocarme mucho también, porque la terapia es un camino muy grande. Incluso tuve medicinas que me cayeron muy mal, me engordaron, me bajaron, me dio, ¿cómo se llama esto? Como abstinencia. Me acuerdo con unos medicamentos del sueño. Me cayeron muy mal, los dejé, y me acuerdo un fin de semana estar con mis papás temblando, vomitando todo el fin de semana, cual drogadicto, por lo que me había causado ese medicamento. Y a partir de todo eso, encontrar y empezar a acercarme más a la fórmula que para Julián Friede le hace bien, que esa fórmula es la disciplina, tener estructura por mí, sacarme tiempo de meditación, levantarme, entrenar, sacarme espacios para... De hecho, la fórmula todo se trata sobre mí. O sea, la fórmula es sacarme espacios de autoexploración. ¿Qué me hace feliz? Mi trabajo me hace feliz, me llena, tengo ese gran privilegio. Ok, dale. Tener relaciones que me hagan feliz, consumir lo que me hace feliz. Yo, claro, en mi niñez fui una persona que rumbió hasta más no poder. Mi niñez, perdón, mi adolescencia joven. No hagan eso. Y ya, se cansó un día. Después me di cuenta que ni siquiera me gustaba el sabor del trago, ¿sabes? Como que son muy puntuales los tragos que me gustan. No me gusta el guayabo, no me gusta ser ¿sabes? Como el que más trasnocha. Y darme cuenta de eso fue también como, ay, wow, ¿cómo así? Si tú eras de los que te quedabas hasta las 6 de la mañana. Fue como, no, la verdad, no. Amo dormirme temprano. Entonces sí, soy una persona que trabaja mucho en limpiar su cuerpo para que su cuerpo siempre se sienta ligero y liviano. Eso implica tener buenos hábitos en todos los sentidos. Y esa fórmula es con la que me he ido y me voy hasta la muerte, la verdad. Y he logrado estar sin medicinas psiquiátricas por mucho tiempo. Sí, sobre todo el tema bipolar, que creo que es como el lado emocional que más se afecta. Ya llevo muchos años sin medicina, solo con gran esfuerzo y terapia. Y para el TDAH, por mi trabajo y el movimiento que tengo, sí llevo una medicación. Porque si no se vuelve muy jodido, porque
Dentro de que me gusta la estructura, mi trabajo es no tener rutinas ni estructuras. Todos los días son distintos. Son verdades contrariadas. Encontré una fórmula dentro de esas verdades contrariadas que a mí me funciona. Entonces, por eso creo que es muy importante la autoexploración. Hablemos de la bipolaridad. ¿Sabes? Porque muchas veces la escuchamos y de hecho yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio uno le decía, ay, tú eres bipolar. No sé si te pasaba que decía como que hoy saludas y mañana no. Pero en realidad es una, no sé cómo se dice bien, me corregirás, es una condición, Es un trastorno. es un trastorno. Es un trastorno. Trastorno bipolar. ¿Cómo lo vives tú? Ok, hay diferentes tipos de trastorno bipolar. Obviamente cuando yo me enteré, yo me sentí la persona más gonorrea del mundo. Yo como así, yo voy a matar a alguien. O sea, yo le voy a pegar a todo el mundo. ¿Qué es esto? O sea, tú te sientes como marcado. Resulta que no. La terapeuta con la que trabajo ha sido muy lindo porque, o sea, ella me dijo, yo soy tu matrimonio, tu primer matrimonio. Llevo demasiado tiempo con ella. Incluso yo fui de sus primeros pacientes porque ella estaba terminando ya su especialización y su maestría y todo. Y yo sé que yo para ella soy un caso de estudio porque yo le dije a ella, incluso yo no voy a estar medicado toda mi vida, yo solo sé. Son cosas en mi corazón que yo sé. Y me dijo, puta, vas a tener que hacer un trabajo gigante. Yo le hágale. ¿Me va a incomodar? Sí. Voy a tener que cambiar, voy a tener que dejar personas, pero yo lo voy a hacer. ¿Y por qué me he quedado con ella? Porque le apostó por lo que yo considero que está bien para mí. Y eso también está bien, que no sea un proceso impuesto. Parte de aceptar que tienes un trastorno es encontrar esa fórmula, encontrar dentro de esa neurodiversidad cuál es el camino que sí es tuyo y que es propio y no lo que te están diciendo. Entonces, hay muchos tipos de bipolaridad. Cada quien la afronta como y cada quien la vive diferente. Obvio, me imagino que hay unos casos más graves que los otros. El mío se camuflaba muchísimo por mi personalidad extrovertida, extravagante. Entonces fue muy difícil como detectarla al inicio, pero sí era muy cíclica. Entonces el primer indicador de una persona bipolar es que cicla. Entonces tienes la hipomanía y tienes estos ciclos ansiosos, depresivos, que son cuando estás como down, como con poca energía. Obviamente cuando tú vas creciendo y te juntas con malas personas o eso te detona ciclos. Pero eso, ¿cómo se ve? O sea, en ti, ¿cómo se veía la bipolaridad? Yo, como una persona que no entendían por qué yo tenía tanta energía. Entonces yo era de los que salía a rumbear, no sé, llegaba a 4 de la mañana a mi casa, a las 6 de la mañana yo estaba despierto, me iba al gimnasio, me invitaban a un partido de fútbol, yo iba al partido de fútbol, me invitaban a irme a la playa a nadar, yo me iba a nadar, regresaba y podía salir en la noche, tal cual. Solo que eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Ya después de 2 semanas tu cuerpo, por más de que tu mente te diga que sí, tu cuerpo te dice que no. Entonces yo empecé a ciclar y mis ciclos son muy físicos, es decir, yo somatizo mucho. Entonces, dermatitis, migraña, en ese momento colon irritable, y yo no entendía por qué simplemente llegaban unos periodos de mi vida donde yo me tenía que encerrar. O sea, yo me tenía que encerrar todo un fin de semana porque yo no daba con mi cuerpo. O sea, eran muchos picos de energía y luego cuando bajaba. Un bajón, exacto. Y todavía me pasa, solo que como ya sé qué es, ya tengo mis días horizontales. Que es decir, como por ejemplo ayer domingo, estuve todo el día en cama, vi películas, sabía que yo no iba a estar al 100 porque mi mente iba al 100, pero mi cuerpo se sentía muy cansado. Entonces ya aprendí a escuchar tanto a mi mente como a mi cuerpo. Y uno se pierde todavía y es duro, pero creo que es un buen ejercicio. Y obvio, uno tiene cosas que lo detonan, como cualquier trigger que uno tenga de algún trauma o proceso. En mi caso, el TDAH es un gran detonante porque cuando yo me siento frustrado, yo soy una persona muy orientada al logro, entonces cuando yo me siento frustrado, me deprimo. Entonces entro en crisis ansiosa, entro en poco sueño, entro en nerviosismo, entro en ataques de pánico, entro en depresión. Y después me doy cuenta que no era que me sentía deprimido, sino que me sentía frustrado. Entonces ahí está el trabajo personal. Tu trabajo personal es muy importante por eso, porque te puede detonar. Para entender qué me está pasando. Exacto. Entonces resulta que estaba teniendo muchas crisis porque estaba en una relación donde ya me tenía que ir. Estaba en un trabajo en el que ya me tenía que ir. Estaba en una casa que ya me tenía que ir. Pero sí valoro mucho y de las cosas que más me siento orgulloso de mí es que últimamente, incluso transitando todo eso, igual me sigo sintiendo tranquilo y pleno. Me siento muy yo. Y aprendí que no tengo que tener vergüenza de eso, sino al revés. Ha sido un camino muy lindo y que ha requerido de mucha valentía y coraje
para decir incluso puedo pasar por todo eso y me siento tranquilo y pleno. Y lo sigo transitando y lo transitaré seguramente con otro formato, uno nunca sabe qué pueda pasar. Y seguramente también me sentiré tranquilo y pleno porque me siento yo. Y ya tengo unas herramientas establecidas y descubriré otras en el camino que me ayuden en esos nuevos retos que me ponga la vida. ¿Por qué sentías que tenías que irte de tu relación, de tu trabajo y de tu casa? Porque atentaban contra quién soy. Porque atentaban contra esa autenticidad que tanto me he trabajado. Hoy en día estoy tratando de recuperar líneas que se dibujaron en mi cabeza, hablando como de mi última relación. Es decir, cuando tú pasas por cosas, que no quiero hablar mal de esta persona, incluso quedé en muy buenos términos con él, le dije, mira, no sé, por primera vez en la vida quiero ser amigo de mi ex, porque igual también se vieron muchas cosas lindas y porque está en el mismo medio, trabajamos mucho, seguramente trabajaremos mucho, hacemos cosas excelentes juntos y eso ambos lo sabemos, pero como personas estamos en procesos muy distintos. Cuando una persona va a terapia y la otra está empezando o no ha empezado o todavía no ha aceptado ese proceso, es muy fácil ver cómo tú avanzas y esta persona se aleja de ti en conceptos, en términos, en procesos, en cosas del día a día. Y yo reconozco que inconscientemente estuve en situaciones que atentaban contra eso, que fueron muy abusivas, que me perjudicaron en un muy 360 y que empecé a ver esos no negociables de mí negociables. Entonces me empecé a perder muchísimo y es muy duro porque estoy tratando de recordarme quién soy y recordar que es real y que es mentira. O sea, son esas líneas que se desdibujaron. Y claramente que cuando lo hago me lleno de rabia porque fue como, ok, esto era real, esto era un engaño, esto era una mentira. Pero también viene el trabajar esa rabia y anteponer la empatía de saber que era una persona que no lo hizo a propósito por herirme, sino dentro de su inconsciente y dentro del trabajo que tiene que hacer personal para poder acercarse a eso, a su mejor versión, así como yo lo he estado haciendo y lo quiero seguir haciendo. No quiere decir que yo soy perfecto, también cometí muchas cosas, pero sé que muchos errores, pero en este caso sé que era ya momento de irme porque yo con el tiempo he aprendido que mis errores no tienen por qué sobrepasarle ni afectar a alguien más, son mis errores. Entonces mis errores se han vuelto el trabajo personal, el saber poner límites, saber comunicarse, el no ser tan controlador. Bueno, es que eso también es amor. O sea, como que muchas veces nos han enseñado que la separación está mal, ¿cierto? Ay, ya no se aman, ay, ya no se quieren. No, elegirse también es un acto de amor y también darle la oportunidad a la otra persona de que viva el amor de una manera distinta. Sí, yo creo que incluso le mencionaba eso de que yo creo que dejarlo ir es incluso el acto de amor más grande que puedo hacer porque sé que va a ser el salto para que esa persona se encargue de su vida. Y claro, eso, una persona que no quiere hacerse cargo y se consigue una persona bastante controladora. Entonces yo no solo me hacía cargo de mí, yo me hacía cargo de todo lo de él y de todo lo de nosotros. Él lo está impidiendo lastimosamente de hacer el proceso que él tiene que hacer. Y nos habitamos tanto a eso que ya es necesario separarnos para que él pueda vivir ese proceso. Y yo en ese darme cuenta que tal vez esos no negociables para mí nunca tuvieron que estar en duda. Y recordarme qué cosas quiero de un hombre, qué cosas quiero de una relación, cómo me tengo que sentir, cómo me tienen que hacer sentir. Y exigirlo o no exigirlo, sino recibir. Más que exigirlo, creo que la palabra es recibirlo. Como que saber que lo estás recibiendo. Y cuando no lo estás recibiendo, saber que es momento de irse. Hay una amiga que siempre me dice que cuando uno se siente muy perdido en la vida, en las relaciones, en los hábitos, la respuesta siempre es volver a uno. Sí. Y eso es lo que estás haciendo. Sí. Y eso no es fácil. No. Muy gonorrea. No sé si puedo decir malas palabras acá, las he dicho todas, sí, perdón. Sí, no, sí puedes. Porque precisamente volver a uno requiere volver a hacerse muchas preguntas y volver a ajustar eso que nos gusta y eso que no nos gusta. Y puede que en ese proceso venga otra versión de ti. Otra versión de mí y otras personas también. Yo dentro de todo me agradezco mucho no cerrarme a amar. Es decir, Qué lindo.
yo sigo amando con todo mi corazón, a pesar de los dolores, a pesar de todo, y que quiero eso para mi vida. Yo quiero que el amor sea lo que me guíe siempre y me lleve a nuevos territorios, nuevas personas, nuevas relaciones, nuevas casas, nuevos formatos, nuevos trabajos, nuevas experiencias. Gracias a Dios construí mi empresa y eso me permite todos los días vivir la vida que quiero, con las personas que quiero, escoger, decidir en libertad. Y creo que el amor también es eso. Y a pesar de vivir toda esta ambivalencia y discursos contrariados, el amor siempre ha sido lo único que se ha mantenido igual. Sí. El cómo se siente el amor, cómo se sentía el amor de mi abuela, cómo se siente el amor de mis papás. Y creo que eso va a ser una muy buena guía para cómo se tienen que sentir mis próximos amores. Incluso amores laborales, cómo se deben sentir las relaciones con mis clientes, con las personas que trabajan conmigo. Yo tengo 10 personas que trabajan conmigo que los amo con todo mi corazón. 10, wow. Sí. Felicitaciones. Gracias. Ay. Tengo clientes que amo con todo mi corazón, tengo amigas que amo con todo mi corazón. Y sí, quiero amar profundamente a mí, a la persona que me llegue, que esa persona también se trabaje a sí misma y vea todo esto y diga, wow, yo también quiero hacer el mismo esfuerzo, estoy haciendo el mismo esfuerzo, no por mí, sino por él mismo, y poder llegar a crear algo mejor en pareja. Al final el matrimonio es un contrato, es la posibilidad de que en conjunto se haga más fácil, más ligera la vida y transitarla mejor. Y por qué cerrarme a eso, ¿no? Yo estoy súper abierto a amar y a todo lo que eso implique. Ay, me encanta. También como decir que el amor también a veces está muy idealizado en este sentido. Y muy romántico. Sí, que queremos personas completas. Y tú dices algo muy lindo. Yo quiero también una relación en la que los dos estemos dispuestos a trabajarse. Y sí. yo creo que eso es lo que ahora deberíamos entender entre las relaciones, porque hay un montón de listas de cómo debemos ser. Total, el manifestar al man, ¿no? Que gane por encima de tanto, que se vea así, y realmente no. O sea, es una persona que esté dispuesta a hacer el trabajo. Eso es, creo que el único, Sí. o el no negociable fundamental que tiene que existir en las relaciones, sean gays, no gays, perro con perro, mujer con mujer, lo que quieran. Es eso, es personas que estén dispuestas a transitar la vida desde el amor, a hacérsela más amena, más agradable, más plena, más milagrosa, expansiva, y que eso implique trabajar y incomodarse. Exacto. Y renunciar a cosas y reconocernos desde ahí y relacionarnos desde ahí también. Jules, no quiero que terminemos el episodio sin que hablemos un poquito sobre por qué decidiste quitarle las etiquetas a la ropa. Ok. Como te decía, yo creo que le decidí quitar las etiquetas a todo. Fue necesario para mí. Crear es una urgencia para mí. Expresarme es una urgencia para mí. La moda es un canal muy lindo y muy sano para hacer eso. Algunos lo verán como prepotencia, algunos lo verán como, ay, ¿por qué se cree tanto? Estás insoportable. Pero realmente no viene desde ahí, viene desde que incluso en los días más tristes, por ejemplo, yo soy la persona que más se arregla en esos días, porque me hace sentir mejor. Me recuerda a la versión de mí que quiero ser, cómo me gusta sentirme. Y quitarle el ego a la ropa, quitarle el género, quitarle toda esa carga social, política, económica que tiene, y volverla a ver como un canal de catarsis para tú dar un mensaje, para encontrarte, ha sido muy sanador. Y en esas me he encontrado con muchas facetas de estilos míos, pero creo que algo que siempre se repite es el estilo personal, como el no encajar en moldes. Y eso ha implicado que no tener etiquetas en la ropa, como poder comprar en el lado de mujeres, poder usar ciertos cortes que de pronto no son tan típicos para cuerpos masculinos, que para mí ya es raro, ¿sabes? Como que para mí ya es raro porque ya hice el proceso. Pero yo entiendo que hay personas que no, entonces entiendo la importancia de... O sea, es raro que ponerte como un corte muy tradicional. Sí, y también es muy raro cuando hablamos de esos temas, porque es como Ok. que ya es tan personal y tan mío que es como, ok, pero entiendo, tengo que hablar que la ropa no tiene género, porque alguien lo tiene que escuchar. Ya para mí ya lo interioricé, pero entiendo que hay personas que les cuesta de pronto salir de los Sperry's, jean entubado y la tipo polo. Y que también está bien, pero resulta que hay personas que lo están haciendo por encajar, no porque les guste y quieren explorarse, pero les da miedo que le van a tildar de gay, de prepotente, de arrogante, de, no sé, de poco hombre, de tanto machismo en esta sociedad que necesitamos liberarnos de eso, y que mejor que
quitándonos la ropa y volviéndonos a poner. Hablemos del ritual que mencionaste sobre cuando estás triste y las prendas te suben la energía. ¿Cómo lo empezaste a sentir o cómo lo vives tú? Yo creo que una herramienta muy grande que tengo es la visualización. Yo creo incluso que la manifestación, para que se haga realidad, tiene que ser desde ahí. Porque no es solo escribir las cosas que tú quieres, es que tú las puedas visionar, que tú las puedas visualizar y puedas sentir que es real. En algún momento del espacio-tiempo es real, esto está pasando y esa persona soy yo. Entonces a mí me sirve muchísimo visualizarme como esa persona que se siente feliz, tranquila, exitosa, llena de amor, rodeada de logros, que se pone la ropa que quiere, que se ve como quiere, que tiene el cuerpo que quiere, que come lo que quiere, que hace lo que quiere, que viaja como quiere, y empezar a traerla a mi realidad, empezar a bajarla al día a día. Entonces cuando me siento bajo de nota, me saco un momento para volver a visualizar ese Julián y invitarlo a que haga parte de mí, que me venga a traer fuerza, energía, que la estoy necesitando y la ropa ahí ha sido clave. Entonces salgo a comprar algo, o arreglarme, o armar algo diferente. También incluso dentro de lo que te mencionaba, en los no moldes, existen muchos moldes. Entonces ya es cuando te das cuenta que llegas... A mí alguien me escribió ayer porque salí el fin de semana con un chico que me invitó a salir y sus amigos. Y todos se veían iguales. Y en la foto yo estoy distinto. Ahorita quiero ver esa foto. Entonces alguien me escribió como, marica, todos se ven iguales. Y yo como que, literal, o sea, como que eso pasa un montón, como que ya tú llegas a un evento de los que vamos por estar en la industria del entretenimiento, moda, y son los mismos looks, las mismas personas, la misma foto, el mismo contenido, el mismo Pinterest. Todos sabemos que tienes guardado. Yo vi esa foto en Pinterest también. Entonces ya se ha tratado de ser tu propio Pinterest, de ser tu propio Canva en blanco, de poder explorar, de no negarte al color, no negarte a las emociones. Yo algo que descubrí es que incluso mi feed en Instagram, en social media, se ve más dark, y se ve más oscuro cuando me estoy sintiendo mal. Y cuando me siento súper alegre y súper yo y como que pleno, coge mucho color. Y si ustedes van a scroll, van a ver eso, como que, mira, aquí él se sentía triste. Bueno, es que también la psicología del color, Sí. cómo nos vamos sintiendo. Ajá. Jules, ya llegó el momento de la pregunta que me encanta, y es, ¿crees que en la vida, para el solo hecho de vivirla o para tener éxito, hay que tener un guión, sí o no, y por qué? Pues puta, no. Hay que crearse ese guión. Hay que escribir cuál es ese conjunto de letras que van a formar las palabras correctas, que van a formar las oraciones correctas, que van a formar los párrafos correctos, los discursos correctos, las afirmaciones correctas para tú acercarte siempre a la versión que más te guste de ti, y bajo ese párrafo introductorio trabajar lo que es el desarrollo de la vida y ver y aspirar para que eso te lleve al mejor desenlace posible. Me encantó. Gracias, Jules, por estar aquí, por contarnos tanto, por compartirnos y enseñarnos, por mostrarnos también una cara distinta a la que vemos todos los días en redes sociales, que obviamente también hace parte de ti, porque he compartido contigo toda la alegría, cada vez que te pones tu outfit y nos cuentas lo que vas a hacer, pero también esa parte de tu historia, que seguramente nos hará conectar muchísimo más contigo, así que porfa, dinos tus redes sociales. @JulianFriede, el de mi trabajo es @TheExtraBallGroup. Pauta publicitaria se tiene que hacer, necesito más clientes. Pero eso está muy largo, tienes que decir bien cómo Aquí es. van a salir en pantalla. Bueno, listo, se los vamos a poner, por petición exclusiva. Los vamos de a poner Jules, en pantalla. los vamos a poner. Gracias por estar aquí. A ti, me gracias encantó por tenerme. conocerte, porque siento que aquí hubo una conversación demasiado profunda, linda y muy sanadora también. Bastante. Mil Bienvenido gracias por siempre a Medellín. Gracias. Y que nos sigamos viendo en muchos Total. proyectos, en muchos eventos, que Yo no te voy a soltar. eso lo compartimos demasiado y me encanta. Sí. Conexiones que se generan, ¿cierto? Mil gracias por tenerme, mil gracias por sacarme de mi zona de confort, mil gracias por lo que haces. No sé si alguien te lo ha dicho, pero me parece sumamente importante poder entrevistar, poder ser canal para que el corazón hable, para que el corazón se exprese, para que las personas se sientan identificadas y para inspirar. Entonces, mil gracias
por tomar ese rol que es tan difícil también y ayudarme a hacer catarsis y a tantas personas. Ay, gracias. Vamos a terminar temporada llorando como cosa rara. Gracias por valorar este espacio. También porque que tú estés aquí también expande un montón mis sueños y el propósito de este podcast, que no es más que inspirar. Así que gracias a ustedes, gracias por conectarse siempre con nosotros. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, TikTok e Instagram. Y nos vemos en la otra quinta temporada. temporada. ¡Wow! ¡Wow! Chao.